Mande. Bien, ¿Estamos? dale. ¿Arrancamos? Sí. Entonces vamos a presentar la pantalla. Y el día de hoy la idea es que veamos. Espero que hayan tenido éxito con los mapas y con las uniones. Hoy vamos a trabajar con tres temitas que tienen que ver con... ¿Ustedes se imaginan encontrar un montón de shapes a disposición ya hechos? Shapes ya confeccionados, con las tablas cargadas, con toda la información habida y por haber cargada. Ustedes no tienen que digitalizar ningún polígono, ningún punto, ninguna línea ya hecho, terminadísimo y dispuesto para mapear. Sería fantástico. ¿Es real? ¿Existe? Existe. Tenemos esa posibilidad de que un mapa ya, o un shape, mejor dicho, con la parte gráfica y con la tabla ya incorporada, ya existe. Con lo cual, eso es lo que vamos a ver, ni bien termine de mencionar que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un tema de filtros, vamos a filtrar la información. Y por último vamos a ver entonces el tema de las salidas gráficas. Cómo hacer, por último, cuando ya tenemos el mapa finalizado, una salida gráfica en formato JPG, PNG, etcétera, con todos los chiches habidos y por haber que tienen que formar parte del mapa, una escala, un norte, etcétera. Así que ya mismo pasemos entonces a ver el primer tema que tiene que ver con estos shapes que ya fueron confeccionados ¿por quiénes? Por instituciones. Básicamente hay instituciones del orden público, del orden privado, que ofrecen ya shapes, capas, layers, con toda la información cargada y se pueden encontrar en internet y lo único que hay que hacer es trabajarlas ¿dónde? Aquí, en el QGIS. Lo único que hice es abrir QGIS y me cargué, para que todos más o menos partamos de la misma base, me cargué un OpenStreetMap, ¿sí? Lo voy a guardar al proyecto y le voy a poner proyecto 3. Ahí está. Por cualquier cosa que se paralice QGIS, ya me ha pasado, pero bueno, así se van guardando los cambios de a poquito. Entonces la idea es que nosotros carguemos, ¿qué cosa? Los shapes ya confeccionados, ya terminados, ya hechos, aquí a nuestro lugar de trabajo. Ya establecí la proyección en la que me gustaba a mí, que es la 3857, y entonces vamos a internet a buscar esta información. ¿Dónde? Fíjense que nosotros les dejamos en la carpeta compartida, en estudiantes, en el PDF de fuentes de shape para descargar, un sitio web que tiene que ver con esta sigla que es WFS. Esta sigla es la que vamos a ver hoy, y aquí con este WFS es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a Tiene que entrar ver, en... perdón Luis, tiene que ver, digamos, como para completar la introducción, con esto que planteaba Ivana, ¿sí? Antes que comencemos formalmente, de justamente encontrar un trabajo ya hecho, digamos, sobre todo la parte gráfica. Sabemos que se va construyendo, digamos, conocimiento en este sentido y por suerte tenemos algunos organismos oficiales que comparten esa información. Sí, lo que va ahora a trabajar Luis, yo estuve siguiendo esos pasos en esos días respecto a WFS, recién estoy comenzando en mi caso, de hecho, off the record, a Luis le dije, che, ¿te parece que veamos esto y no veamos otra cosa? Me dijo, sí, metete, me metí y hoy en un rato a la mañana bajé un par de shapes de distintos organismos oficiales y me armé, digamos, una composición o un futuro mapa temático más que interesante, después les comento. Está bueno, sí, hay mucho trabajo hecho que los organismos oficiales van subiendo y después está el trabajo, una vez que ahora cuando Luis lo traiga al SIG, hay que ir buscando a ver si justo está lo que a nosotros nos interesa. Y si por ahí no está lo que a nosotros nos interesa, por ahí está algo aproximado a eso, y haciendo un join o buscando otra capa y compaginándolas, podemos llegar a eso que justamente estamos buscando y es mucho más simple que construir, como recién le decía Ivana, que vaya diagramando toda ella sus barrios. Así que está bueno. Les comparto mi impresión, la primera aproximación a estos WFS, pues bueno, esto por ahí no me sirve tanto, pero la verdad que cuando uno empieza a buscar, hay mucho construido y compartido como para ver, chusmear y a ver qué nos sirve y qué no sirve. Como para no partir de cero, ¿no? Entonces, fíjense que en este PDF van a encontrar este link
y yo lo voy a hacer un poco más caseramente. Voy a abrir una nueva pestaña. ¿Y a dónde voy a ir? Voy a ir a buscar estos shapes que ya fueron armados. ¿A dónde? A IDERA. ¿Qué es IDERA? IDERA es una infraestructura de datos espaciales que tiene la República Argentina. Es como si fuera un mercado central, donde ahí van a volcar todos los shapes que han confeccionado los distintos estamentos gubernamentales. ¿En dónde? En este apartado de geoservicios. Lo único que hice fue entrar en la página oficial de IDERA, voy a este apartado de geoservicios y de acá me voy a extraer la información. ¿Para dónde? Para ponerla ¿dónde? En el QGIS. ¿Sí? Entonces hago clic en geoservicios. Acá me dice la diferencia entre estos WMS y estos WFS, cuál es la diferencia entre estos servicios, estos famosos geoservicios. ¿Se acuerdan de lo que digamos de Quick Map Services para cargar este mapita de fondo? ¿Sí? Bueno, un geoservicio es nada más y nada menos que eso, un servicio por streaming, digamos, que ya podemos consumir y no hace falta que nosotros lo descarguemos. Si queremos lo podemos descargar, sino simplemente con tener internet lo podemos visualizar. Bien, acá fíjense que tenemos la información organizada por organismos nacionales. Fíjense que tenemos de todo tipo: Presidencia de la Nación, el INCA, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Defensa, etcétera, 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 y organismos provinciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer con esta información? A mí me interesa trabajar con los WFS porque son mucho más manejables. Los WMS son puramente shapes visuales, en cambio los WFS tienen ¿qué cosa para trabajar? Las tablas de atributos. ¿Sí? Eso es fundamental para quien está queriendo manipular un poco las capas con las que está trabajando. Voy a tomar cualquiera de ellos, por ejemplo este de Presidencia de la Nación. Voy a tomar en particular esta información de Cedronar. ¿Y qué voy a hacer? Fíjense que acá tenemos links. Si yo hago Enter o clic izquierdo sobre este link, me va a salir una cosa horrible que no voy a entender nada, que no tiene ningún sentido. Para mí, que no soy programador. ¿Sí? Cierro la pestaña en que se abrió. Lo que tengo que hacer es botón derecho del mouse sobre este link hacia WFS. Y con el botón derecho del mouse voy a elegir la opción de copiar la dirección del enlace. ¿Ven? La voy a copiar en el portapapeles, la voy a copiar en ese éter que se llama portapapeles, y la voy a pegar dentro de QGIS. ¿Dónde? Vamos a ver dónde. Ahí elegí copiar, me voy al QGIS, y entonces vengo a este panel lateral izquierdo, y puedo ir a al primero de los botones, para cargar como si fuera un vector, o puedo elegir este mundo en celeste, que es añadir una capa WFS. ¿Sí? Si no lo tienen en este panel, recuerden que lo pueden habilitar en la solapa de ver, barra de herramientas, administrador de capas, o pueden venir acá a capa, añadir una capa y elegir la opción de WFS. Ahora vamos a añadir entonces una capa, un geoservicio tipo WFS. Hacemos clic y se abre esta nueva ventanita. ¿Qué hacemos entonces con la dirección que supuestamente nos hemos copiado de la página de IDERA? Tenemos que crear una nueva conexión. Fíjense que yo tengo acá ya creadas un montón de conexiones. Ustedes seguramente que no, pero la idea es que vayan incorporando o creando estos accesos directos a todos estos estamentos gubernamentales. Vamos entonces a generar uno nuevo. Yo me copié entonces la información respecto del Cedronar. Hago clic en nuevo, el botoncito de nuevo, entonces se abre esta nueva ventanita y me pregunta, ¿con qué nombre lo vas a grabar? Y le voy a poner Cedronar. La URL, acá, botón derecho del mouse, hago clic y le pongo pegar. Fíjense que se copió esta dirección, que no tengo idea qué significa, pero a QGIS sí le viene bien. ¿Por qué? Porque se va a conectar a esta dirección para buscar qué cosa. Todas las capas que esta institución, Presidencia de la Nación en este caso, ha confeccionado. Todo lo demás lo pueden dejar por ahora predeterminado, no tilden ni cambien nada, aceptamos, y no sucede nada, no sucede mucho de hecho. Lo que tenemos que hacer todavía es apretar el botoncito de conectar. ¿Para qué? Cuando hacemos clic en conectar se despliegan todas estas opciones. Fíjense, cada uno de estas filas es una capa que yo puedo llegar a incorporar a mi área de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para elegir cualquiera de ellas? Por ejemplo, voy a elegir, qué sé yo, hospitales públicos.
Selecciono, pero ojo que si hacen doble clic, les va a aparecer esta ventana que no es la pertinente, por lo menos no para ahora, ¿sí? Vamos a cerrar esto que no nos convenía. Entonces, seleccionamos en celeste y le ponemos abajo el botón de añadir. Puede tardar, fíjense que, y tengan cuidado, cuando elijan alguna de estas opciones, que pueda llegar a tener mucha información, con lo cual se hace muy pesado y muy lento el que puedan cargar toda la información, ¿sí? Entonces tengan cuidado a veces, porque algunas cosas incluso pueden fallar. Puede incluso que uno quiera determinado shape y le aparezca, al poner añadir, un mensaje rojo de error y no lo puedan traer. Bien, evidentemente ya está cargado y ya lo estoy observando aquí en el mapita. Voy a cerrar entonces esta ventana y fíjense lo que tenemos. Voy a botón derecho del mouse sobre la capa que acaba de cargar, zoom a la capa. Vamos a nuevamente darle zoom a la capa, no lo hace. A ver, bien, vamos a... Fíjense, es una capa de tipo puntual, son todos puntos, y está mostrándome hospitales públicos de la República Argentina. Si quisiera, podría entrar en la tabla de atributos para poder ver qué información tiene. Fíjense todas las columnas que trae. Toda esta información ya fue cargada por alguien. Entonces, fíjense todo el trabajo que nos podemos llegar a ahorrar utilizando estos WFS. Imagínense todo lo que pueden llegar a buscar. O sea, todas nuestras expectativas son infinitamente superiores a lo que hay disponible. Eso ténganlo en cuenta. Yo quisiera tener el mapa de barrios, por ejemplo, como decía Ivana, de la ciudad de Mar del Plata, y quizás no lo encuentre. ¿Por qué? Y porque no hay ningún estamento gubernamental que lo haya confeccionado. Me toque a mí hacerlo. Pero por suerte, y hay algunas capas, algunos shapes, que ya fueron confeccionados por alguien más, que no somos nosotros, y ya tiene un montón de información cargada que nosotros podríamos llegar a mapear. ¿Sí? Vamos a traer algún otro más. Vamos a traer, por ejemplo, bueno, ¿cuáles eran los pasos entonces? Simplemente venimos a esta página de IDERA que reúne toda la información gubernamental de muchos ministerios, tanto nacionales como provinciales, que ya han confeccionado. Es como un acceso directo. Cada uno de estos ministerios incluso tiene su propio sitio web y allí dispone de todas las capas, de todos los shapes. Pero esto de tenerlos en un solo lugar, en esta página de IDERA, que reúne, como ya les decía, es una infraestructura de datos espaciales a nivel país, que reúne todas las capas de todos estos ministerios, con lo cual esto de tenerlo en un solo lugar es fantástico. Ahorra mucho tiempo para ir buscando. Entonces, como les decía, esto depende de lo que necesitemos utilizar. Fíjense, acá tenemos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía de la República Argentina. Vengo acá, botón derecho del mouse sobre el WFS y le pongo copiar la dirección. Una vez que la tengo copiada, vengo al QGIS, voy al botoncito celeste arriba de la caja amarilla, que me permite añadir, ¿qué cosa? Una capa de tipo WFS. Vengo a nuevo, si yo no lo tengo creado, entonces le pongo el nombre, INDEC, pego acá la URL y acepto. ¿Sí? Esos son los pasos. La verdad que es bastante sencillo. Yo ya lo tengo creado, por lo tanto voy a poner cancelar. Y cuando ya lo tengo creado, simplemente si necesito cambiar de servidor, vengo aquí, hago un clic y pongo INDEC. Y como no pasó nada, lo que me falta es hacer clic en conectar, para que efectivamente vaya a buscar al INDEC todas las capas que tiene el INDEC. Si les pasa como a mí, que no puedo ir bajando porque no me aparece la flechita, recuerden que era así, ¿sí? Cambiaron un poco el tamaño de la ventana y entonces puedo visualizar qué información ya está hecha por parte del INDEC que yo puedo simplemente venir acá y utilizar. ¿Sí? Voy a cargar, por ejemplo, vamos a Obras Públicas de la Nación. Para los que quieran hacerlo mientras yo lo hago, recuerden los pasos. Vamos a la página de IDERA, botón derecho del mouse sobre Obras Públicas de la Nación,
el link correspondiente a WFS, copiar dirección del enlace y me genero entonces, aquí se me fue, el nuevo, un nuevo servicio, una nueva conexión WFS con el nombre que yo deseo. Voy a trabajar entonces con el de Obras Públicas de la Nación. Ustedes, si me quieren cortar, abran el micrófono, me dicen: Luis, para un segundito, quiero hacerlo, y si no, seguimos adelante. Voy a poner entonces, quiero cargar entonces todos los shapes de Obras Públicas de la Nación. A ver qué tiene. Si yo veo que acá hay muchísima información y me pierdo, lo que puedo hacer es, un pasito más, venir acá a donde dice filtro, y me gustaría, por ejemplo, cargar información relativa con las ecorregiones. Hay algo de ecorregiones, fíjense, puse 3 letras apenas y me salió un filtrado de la información. ¿De qué cosa? Del geoservicio correspondiente a el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y me aparece ecorregiones. Selecciono en celeste, le pongo añadir, puede tardar un poco, y le pongo cerrar. Y efectivamente acá me pasó un error que suele pasar. Fíjense lo que sucedió. Me lo cargó en cualquier lado. ¿Dónde? En el mar, en medio del mar. Lo que tendría que hacer yo sería reproyectar esta capa, ¿sí? Vamos a ver si puedo hacerlo. Puedo, mientras tanto, ¿Querés que comparta yo, Luis, y muestre abrir lo que me nuevamente el bajé? Dale, dale, mostrá. Dale, déjame compartir pantalla. Así les muestro, porque la verdad que me sorprendió esta mañana el programa. Pantalla completa. Avísenme cuando vean la pantalla. Ya se ve. Ya estamos. Esto le tengo que poner a ocultar. Ahí está. Bien, esta semana, buscando estos WFS en las páginas de los organismos oficiales, como decía Luis, me metí por un lado en la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y bajé, por ahí para los geógrafos nos va a interesar un poco más, me bajé el shape de las ecorregiones, por un lado, ¿sí? Después me metí en la página del Ministerio de Ambiente y me bajé las áreas protegidas nacionales. Si fíjense que tengo tildadas 3 capas, ahora sí se está viendo la del Google Road, que no se veía. Tengo tildado el Google Road, de las ecorregiones y las áreas protegidas nacionales. El Google Road nos queda para lo que no está marcado como ecorregión de Argentina, es decir, para todo lo que no es territorio argentino. Las ecorregiones, cuando las bajé, estaban todas con el mismo color, con lo cual tuve que darle un símbolo único y clasificarlas. Fíjense, las categoricé y me quedó una ecorregión con cada color para distinguirlas bien, y después terminé bajando las áreas protegidas nacionales. Fíjense que la manera que puse una capa sobre la otra me permite ver, en este caso me interesaba aproximarme a dónde estaban las áreas protegidas nacionales, en qué ecorregión, ¿sí? Simplemente utilicé contenido ya generado por organismos oficiales. Bueno, en el caso de Google, tomé el Google Road para tener un fondo, después me bajé las ecorregiones, que es esta capa que tengo seleccionada aquí, y después las áreas protegidas, que las implanté arriba y les di un sombreado con una especie de cuadriculado para distinguirlas y no darle un color y que se me mezcle con otra ecorregión. Otra cosa más que le agregué a este mapa que estoy generando, a ver quién se da cuenta, ¿qué le agregué? Que trabajamos la semana pasada. ¿Un título a cada una? ¿Qué sería entonces? ¿Con el nombre específico? Sí, cuéntame. La etiqueta, la famosa etiqueta. Bien, ¿y sobre qué capa agregué etiquetas? Porque eso también es una decisión. Sobre las correcciones.
sobre la de ecorregiones, ¿sí? Yo también podría haber agregado etiquetas sobre la de áreas protegidas, y también al lado de las áreas protegidas también me iba a salir el nombre de las áreas protegidas. Eso obviamente es una decisión en la medida que vayan trabajando. Fíjense que si utilizo la herramienta de información y me paro sobre la capa de áreas protegidas, la tengo en azul, selecciono cualquier área protegida, me va a decir Parque Nacional Talampaya, ¿sí? Y otros datos que tiene la tabla de atributos justamente de áreas protegidas. Si me paro sobre la capa de ecorregiones, selecciono una ecorregión, en este caso el Espinal, y también me va a decir toda la información que tiene cargada, ¿sí? Fíjense, digamos, la potencia que tiene trabajar con capas ya generadas, en la medida que vayamos consiguiendo lo que necesitamos. Es fantástico, la verdad. Imagínense que tuvieran que hacer todo este mapa. Obviamente se puede encontrar en internet un JPG de este mapa, pero qué interesante tener la posibilidad de poder trabajar un poquito con tabla de atributos, por ejemplo. Y se puede seguir interviniendo, o sea, uno a partir de acá le podemos seguir agregando información, nosotros que hagamos con un join o lo que sea, ¿sí? Es un puntapié, salvo que queramos trabajar solamente con regiones y parques nacionales o áreas protegidas nacionales, pero a partir de aquí, si ustedes van buscando y encontrando lo que necesitan, son buenos puntos de partida para, como decía Luis, no empezar de cero. Listo, Luis, ¿sí? Cuando quieras. Dale. Argo. Luis, pregunta. Sí, dale. Estaba tratando de bajar uno de estos WTF. WFS. FC. ¿Tenés que bajar toda la información que te brinda cuando vos pones conectar? ¿Tenés que bajar toda la información o podés seleccionar alguna de las capas nada más? ¿Quieren ver eso? Vamos a ver eso. Porque, por ejemplo, el INDEC te baja una bocha de cosas que no sé si tiene sentido. Hay información que me parece que está de más. Bien, vayamos a ver si podemos hacer algo de eso. Vamos a traer del INDEC alguna cosita. A ver. Vamos a ver, había encontrado uno que me entusiasmó. De repente, un compañero que está estudiando esto de las urbanizaciones cerradas. Vamos a ver si tenemos suerte. Simplemente, a ver, vamos a hacer una búsqueda. Aquí, fíjense. Lo que estoy trabajando es con el servidor de Obras Públicas de la Nación. En el filtro empecé a escribir urbanizaciones cerradas y encuentro este de urbanizaciones cerradas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué información me trae esto. Nosotros podríamos hacer lo que se conoce como un filtrado. ¿Qué es hacer un filtrado? Es justamente lo que decía el Piojo, Mariano Íscaro, que yo no quiero traerme toda la información. Lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después. Si quiero hacerlo antes, tendría que tener una noción de qué información trae. Si hacemos doble clic en esta capa, que todavía no cargué, se abre esta otra ventanita. Entonces acá nosotros podríamos establecer con lenguaje máquina qué columnas traer, qué información traer, ¿sí? Entonces fíjense las columnas que tiene esta capa, todas estas, ¿sí? Sería un montón de información. La verdad que no tengo mucha idea, a priori, por lo menos, de qué información trae esta capa que me quiero traer, con lo cual sería medio a ciegas o a tientas tratar de hacer un filtrado antes. Capaz que podría traerla y ver qué tiene. No sería lo mejor, pero bueno, no sería lo que el Piojo quería buscar, pero vamos a probar de traerla y ver qué se puede hacer. Fíjense, ahí la trajimos, hago un poco de zoom, y en la mayor parte de las urbanizaciones cerradas las encontramos en las proximidades de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver si hay algo más por algún lado que yo vea. Así a simple vista, mucho no veo. Vamos a abrir la tablita de atributos de esta capa. Y fíjense la información que les decía que venía tabulada. Fíjense la cantidad enorme de campos que trae. Estos campos lo estudiábamos en un cursito que hice de capacitación ahí en ADUM, en los cuales nos decían que hay toda una estandarización de la forma en que se tiene que cargar la información. ¿Para qué? Para poder
ser socializada y que todo el mundo maneje un cierto tipo de parámetro estándar a la hora de hacer capas y socializarlas. Porque si no, imagínense que cada uno se le ocurre hacerlo siguiendo su propio criterio y sería una locura absoluta. Entonces se han creado como códigos específicos para que todos manejemos más o menos un mismo vocabulario. Entonces, fíjense que si yo hiciera clic sobre descripción, ¿sí?, la descripción de esta tabla de atributos, puedo ver diferentes tipos de categorías de esta variable de descripción. Y si yo quisiera, por ejemplo, hacer un filtrado de la capa, de esta capa de urbanizaciones cerradas, podría hacer un filtro. Entonces, ¿cómo se hacen los filtros? Muy sencillo. Vienen acá, sobre la capa, y hacemos un botón derecho del mouse, y vamos a la opción que dice filtrar, abajo de abrir tabla de atributos. Espero que los que me estén siguiendo ya estén más o menos por aquí, por esta etapa, por estos pasitos. Cuando hacemos clic en filtrar, se nos va a abrir una nueva ventana y tenemos que empezar a hablar en lenguaje de programación. No digo en lenguaje máquina, que es ceros y unos, pero sí en lenguaje de programación, en el lenguaje de programación que maneja QGIS. Entonces, acá tenemos que escribir la expresión adecuada. Creo que tengo abierto un micrófono, ¿puede ser? No. Estoy escuchando voces. Bueno, como les decía, en este apartado de expresión tenemos que nosotros escribir una especie de filtro. ¿Para qué? Para que quedarnos únicamente con parte de la información y no con toda la información. ¿Cómo se hace para escribir? Lo podemos tipear o podemos ayudarnos con el mouse. Vamos a hacer un clic con el botón izquierdo sobre la columna que quiero traer, que quiero filtrar, y voy a hacer un doble clic. ¿Para qué? Si hago un doble clic, fíjense, lo escribió por mí. Yo no tuve que escribir nada y yo lo puso entrecomillado doble, el nombre del campo, descripción, y le voy a poner que sea igual, y me ayudo con estos botoncitos, fíjense cómo lo escribe, ¿a qué cosa? Acá, en este otro apartado, en este otro panel, yo puedo pedirle a QGIS que me muestre todas las categorías, todos los valores que tenemos en la variable descripción. Voy a cargarlo en todos. Hago clic en el botoncito de todos y fíjense que ahí tenemos todos los valores posibles que puede tomar esa variable. Fíjense que tenemos club de campo, club C campo y club de campo, como si fueran tres formas distintas de haber cargado la información. Aquí tenemos claramente una especie de error que nos va a dar error, justamente. Hago doble clic en club de campo, como para probar, que tiene doble espaciado entre club y la palabra de. ¿Para qué? Para que aparezca aquí. Fíjense que acá lo escribe, pero con comillas simples. Acá son comillas dobles, y acá lo tiene que escribir en comillas simples. Yo todavía no estoy seguro de qué información va a filtrar, pero lo puedo probar. ¿Dónde? Aquí. Hago clic en el botoncito de probar, abajo, y QGIS me va a señalar si efectivamente encuentra información o no. Vamos a ver. Hacemos clic en probar, y me tira que solamente encontró una fila. Con lo cual, me parece que hay algún tipo de error. Voy a hacer entonces borrar esto. ¿Cómo se borra? Simplemente selecciono y le pongo borrar con el teclado. Voy a ver de elegir la otra opción, la que está también mal escrita. A ver, con esta opción voy a probar cuántas filas obtengo. Una sola. Tampoco me sirve, porque yo vi que había muchas en la tabla de atributos que decía club de campo. Nuevamente acepto y borro esta opción y pongo la última de las opciones y pruebo. A ver cuántas me trae ahora. 180 filas. Entonces, con esta forma de hacer un filtrado yo me voy a quedar únicamente con las 180 filas, no con la totalidad de la tabla de atributos, sino con estas 180 unidades espaciales. Acepto. En ese caso, con ese procedimiento que está haciendo Luis, ya enseguida nos damos cuenta que el que confeccionó esa tabla de atributos de este shape cometió dos equivocaciones de tipeo cuando estaba pasando en limpio estas club de campo. Ahora, si nosotros lo queremos trabajar específicamente con club de campo, tenemos que afinar el ojo, y aparte de estas 180 que incorporó Luis, vamos a tener que también traer, no sé si también lo ibas a hacer, Luis, esas dos, porque si no nos van a quedar dos unidades espaciales que son clubes de campo, aunque estén mal escritos, por fuera.
Claro, tendría que tomarme el trabajo de corregir aquello que estaba mal por parte del original. Acepto, y entonces ahí fíjense que tenemos un simbolito de un embudo. Eso me está diciendo que esta capa ha sido filtrada. Este otro simbolito de interrogación significa que no está trabajando con la proyección con la que yo venía trabajando. Entonces, como que, a ver si sale, ahí está, la capa no tiene definido una proyección. Entonces, si ahora yo, con esta tabla que he filtrado, hablo de la tabla de atributos, la única información que voy a tener en la variable descripción, será clubes de campo. Fíjense que estoy haciendo clic y no está cambiando la información, porque únicamente tenemos clubes de campo. Si yo me quisiera quedar con esta información, botón derecho del mouse, exportar, guardar objetos como, y entonces me voy a exportar esta nueva capa con únicamente organizaciones cerradas que tengan que ver con clubes de campo. Obviamente, haciendo esa salvedad, como mencionaba Dieguito, que me va a tocar modificar la tabla original para que incorpore esas dos categorías. Sí, Luis, o directamente en la fórmula que filtraste agregarle también esas dos categorías. Lo cual es más laborioso, pero efectivamente sí, yo puedo poner además La aquí fórmula y construir, nuevamente tengo que poner esto, es bastante repetitivo el asunto, pero así tiene que ser, así trabaja por lo menos claro, acá ya no estoy trabajando con la original, ya estoy trabajando con la filtrada, con lo cual tendría que limpiar primero. A ver si ahora me lo toma. Es bastante tedioso. De todas maneras, estos pasos, digamos, ya ingresando esta especie de filtraciones con fórmulas, sobre todo, son pasos que uno va dando en el QGIS en la medida que se va poniendo canchero y que va haciendo algunos cursos o formaciones, digamos, intermedias o empezando a avanzar, digamos, en el manejo del QGIS. En mi caso, digamos, mínimamente algún manejo de estas filtraciones, me cuesta un poco este lenguaje de ir generando estas fórmulas, pero se puede hacer. En la medida que nos vamos poniendo cancheros, podemos empezar a meterle cada vez más manos en esa tabla de atributos para específicamente quedarnos con lo que nos interesa. Tal cual. ¿Sí? Para quien quiera profundizar, no sé, haremos un nuevo curso con estos nuevos temas. Bueno, como les decía Diego, él tenía la capa de correcciones y había hecho coloreado, yendo a propiedades, y en el apartado de simbología, trabajó en lugar de con símbolo único, trabajó con el apartado de categorizado. Entonces, en el apartado de valor, eligió ¿qué cosa? La variable de corrección, que contenía justamente los nombres de cada una de las corregiones. ¿Sí? Entonces vemos que encontramos Altos Andes, Antártida, Estepa, Puna, Pampa, etc. Y que si le ponemos a aceptar, entonces va a colorear el mapita con la información de la variable nombres de corregiones. Fíjense que acá hay un error también. Y así entonces, cuando ustedes necesiten cualquier tipo de WFS, tienen que tomarse el trabajito de ver cuál es el tema sobre el que quieren trabajar, y todavía les falta ver si funciona o no. Hay algunos WFS, algunas de estas direcciones, que por desgracia dejaron de funcionar, con lo cual algunos shapes caducaron y no se pueden trabajar, no se pueden ver. Qué sé yo, podría trabajar alguno más, podría mostrar, vamos a nuevamente borras de la nación, voy a borrar aquí el filtro y voy a ver qué más opciones podría llegar a tener que me interesan a mí particularmente trabajar. Voy a abrir aquí. Fíjense que tenemos información por regiones, de transporte. Hay cosas muy mezcladas, un tema de los más variados. Tandil tiene mucho. Creo que tenía incluso precios del suelo, ofertada, por años. Esto es cada institución que decidió subir esta información y socializarla. Y está al alcance de cualquiera. A partir de ahora, queda al alcance de ustedes también.
por regiones, ciudades, y cada una si a Mar del Plata se le ocurriera tener una infraestructura de datos espaciales, también podríamos tener información. Recuerden igual que nosotros les dimos en ese PDF la página de la municipalidad con un montón de shapes ya hechos, ya confeccionados, que lo único que tienen que hacer es descargárselos y visualizarlos. Fíjense, voy a trabajar con este de universidades nacionales, a ver, voy a añadirlos, a ver qué trae. Y ahí está, es un shape de tipo puntual, a ver qué trae de tabla de atributos. Ahí tienen los nombres de las universidades nacionales, algunas facultades. Está Mar del Plata, están algunas de las facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y podríamos volver a hacer un filtrado. Vengo aquí a la capa de universidades nacionales. Le pongo un filtrado, por ejemplo. Me quiero quedar con de la universidad, solamente me muestre todas las correspondientes a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Aceptamos, a ver si los carga. Me tira un mensaje de error. Puede fallar, estamos en vivo. Igual el videito, los que lo vean, no va a estar más en vivo, pero ha fallado la carga. Suele suceder, ¿ven? No todo es color de rosas en la vida, y hay algunas cosas que fallan. Y así se pueden traer información de lo más variada. Creo que habíamos trabajado el INDEC, a ver si hay algo del INDEC. Conecto. Borro el filtro porque fíjense que he conectado y no me cargó nada porque había un filtro puesto. Entonces ahí yo puedo ver más claramente que sí que no tengo la posibilidad de traer. Vamos a ver en provincias, si hago un doble clic, si puedo hacer un filtrado. A ver, esto también es televisión, ¿verdad? A ver si puedo hacer un filtrado de algún tipo. No sé si me ocurre esto, pero Las columnas que no trae. sabría qué hacer. Y estoy medio a ciegas, esto se los debo. Pero sí, ojo, para contestar a lo que me preguntabas, se puede hacer un filtrado previo para no tener que cargar todo un shape que quizás sea muy pesado. Pero bueno, requiere saber un poquito más. Sí, o por lo menos te metes ahí y ya te fijas qué cantidad de columnas tiene y ya sabes si lo que vas a traer es muy pesado o si lo puedes traer sin problema. Tal cual. Sí, ahí estuve probando, Luis. En paralelo Bien. con otro shape estuve probando y bajé lo que quería. Perfecto. Genial. Bueno. Hasta ahí entonces lo que tiene que ver con shapes traídos de un WFS y filtrado de la información. Vamos a hacer entonces, por último, vamos a trabajar con el tema de las salidas gráficas. ¿Qué son las salidas gráficas? Simplemente uno ya tiene hecho un mapa y lo único que necesita hacer entonces es una salida en formato PNG o JPG para sacarlo fuera del QGIS, del ambiente del QGIS. Vamos a ver qué podemos mapear. Vamos a trabajar con algo que ya hemos trabajado, a ver qué podría ser. Vamos a trabajar con los datos abiertos de la MUNI. Vamos a traer... ¿Quieren trabajar con los circuitos electorales? A ver qué tenemos en circuitos electorales. Fíjense, tenemos mapa de las PASO del 2019. A ver qué tenemos aquí. Voy a añadir esta capa. Ahí tenemos entonces la capa gráfica del map de los circuitos electorales del Partido General Pueyrredón. Abro la tabla de atributos. Fíjense que tenemos entonces la nomenclatura por circuitos. Y acá me dice, por ejemplo, quién salió primero, quién salió segundo. Esto claramente yo podría... Mapeate algo bueno, Luis, con eso. ¡Apa! A ver qué podemos hacer. Vamos a mapear rápidamente. Vamos a propiedades, no se acuerdan. En propiedades vamos a elegir entonces... ¿Qué elegiría? ¿Un graduado o un categorizado? ¿Qué es lo que quisiera mapear? Yo quiero saber, con esos datos, en dónde ganó Montenegro y dónde ganó Raberta. A ver si es posible. Pero eso vamos a hacerlo con un categorizado. ¿Por qué? Porque la información era quali, ¿sí? No era quanti, sino que era quali. Entonces vamos a poner dónde salió primero cada quien.
Vamos a poner aquí abajo el botoncito de clasificar. Y acá tenemos valores como que acá hay un circuito electoral vacío. Este lo podemos eliminar, que es cualquier otra información que no sea ni Juntos por el Cambio, ni Frente de Todos, ni vacío. Lo guardan con el botoncito rojo del menos. Vamos a eliminar una variable. Vamos a ponerle un color al Frente de Todos, celeste. Juntos por el Cambio le vamos a poner, a ver si tenemos amarillo, un amarillito. ¿Lo tomó? Sí, lo tomó. Aceptamos. Y fíjense, el resultado de las PASO 2019 en los circuitos electorales. ¿Sí? Luis, Sí. si quisiéramos mostrar el peso de cada circuito en términos de población que votó, Ay, ahí Tendríamos que que tenemos tener que la hacer. información. No lo digas, Luis. ¿Qué tenemos Dale. que hacer ahí? A ver quién se anima para mostrar el peso de cada circuito. Porque mostrarle la tabla de atributos, Luis, de los circuitos electorales, a ver si tiene esa información. Ese sería un primer paso para ver. ¿Tiene cantidad de votos? Tenemos positivos, nulos, recurridos, cantidad de electores. Electores. Sería entonces. electores, ¿no? Sería Pero ahí esa. yo le pondría un gráfico de torta. A ver, Claro. Yo pensé igual que no íbamos a tener esa información y que íbamos a tener que hacer un join, que íbamos a tener que traer. Pero bueno, la tabla de atributos ya sabemos que lo tiene el dato. vamos a traer entonces, vamos a hacer un repaso de los diagramas. Vamos a elegir en lugar de ningún diagrama un gráfico de queso, le llama QGIS. Vamos a elegir los atributos. ¿Cuáles eran entonces? Teníamos electores. Perdón. ¿Y qué más quieren? Sí, Hola. ¿No se podría hacer un, ¿cómo se llamaba? Graduado por cantidad de electores? un graduado por cantidad de electores. A ver, vamos a hacer uno graduado por, elegimos la variable, cantidad de electores, hacemos la elección de cómo vamos a mapear la información, vamos a ponerle 4 clases, vamos a elegir, fíjense que acá en el flechita negra podemos elegir la rampa de colores y acá en todas las rampas tenemos muchas más opciones para elegir. Vamos a poner, no sé, cualquiera, así. A ver, ¿qué nos da esta información? Ah, me quedó seleccionado el tema de los diagramas. ¿Por qué? Porque no le había elegido ningún atributo. Y entonces vengo aquí, con derecho al mouse, propiedades, voy a diagramas y le digo que ninguno, por ahora. Ahí quedó. Botón derecho del mouse sobre la capa, sumo la capa, y ahí veo, por cantidad de electores, que los circuitos electorales del sur tienen menor cantidad de electores, y los circuitos electorales del centro, o dentro del ejido de la ciudad de Mar del Plata, para los que no son de Mar del Plata, tenemos entonces la mayor cantidad de electores. Acá creo que fue Patricia, ¿no? La que propuso la función. Fui yo, María. Ah, María. En este caso, ahí ya va en una elección que hagamos nosotros, porque me parece que la idea inicial de Mariano era la de combinar, por un lado, que el mapa muestre la información de qué partido político ganó en tal circuito y después ver el peso de electores del circuito. Acá ya vamos a tener que ir probando esa combinación para ver en el mapa dos funciones representadas. Digamos. Acá mismo a esta graduación le podríamos agregar con un diagrama o mismo con un gráfico de barras torta. también se podría hacer, si no, Luis, ¿no? Sí, con Una barras, torta, quizás. sí. O una torta, ver quién en cada distrito ¿Cómo quién salió? ganó, o qué Claro. porcentaje de votos sacó. ¿No? Se me ocurre una cosa que no sé si se puede hacer, que el Sí. graduado sea en tonalidades de gris y traslúcido arriba del otro. Sí. ¿Puede ser? O en gris o como un punteadito, una trama arriba Pasa de los que colores. no El se tema puede de- hacer, ¿no? ¿Lo ves en la función, Luis? Sí, por ejemplo, a mí se me ocurre, como dice María, mapear 2 capas al mismo tiempo del tipo poligonal. Entonces lo que hago es botón derecho del mouse sobre la capa Claro que. y la duplico.
Ahora Entonces sí. ahí podría ver dos capas al mismo tiempo. Lo que pasa es que el tema de los polígonos es medio complicado a veces, porque, no vimos el tema de la transparencia. Como dice María, que hacerlo más translúcido. ¿Cómo es el tema de la transparencia? Venimos acá, botón derecho del mouse, sobre la capa, queremos hacer más translúcida, o más o menos opaca. Vamos a propiedades, y en el apartado de simbología, fíjense que tenemos la opción más abajo de hacer clic en representación de capas. Desplegamos, y fíjense, tenemos esta barrita que pinchamos y arrastramos, y nos permite poner más o menos translúcida la capa. Vamos a destildar esta para que se vea que efectivamente se hace más transparente. Y podemos ver de fondo, por ejemplo, el entramado de la ciudad. Así podríamos ver o poner de fondo dos capas de tipo puntual. Como ya les decía, es medio complicado. Conviene trabajar ya sea con histogramas o diagramas de gráficos de tipo circular, o con información que sea por un lado puntual, por otro lado lineal o poligonal. A ver, poné un gráfico de torta con los dos variables de voto. Vamos. Doble clic izquierdo sobre la capa. Vamos a buscar entonces en diagramas un tipo de diagrama de tipo gráfico de queso. Elegimos entonces los atributos. ¿Cuál querés, Piojo? El de primero tenés que poner. ¿Positivos? ¿Primero y ¿no? segundo o no? No, creo que es primero nomás. Bien. Y te va a dar. Vamos No, claro, las dos tenés que poner en el diagrama, primero y segundo. a ver qué Para que sale. partan dos. Vamos a poner esos dos colores para ver qué sucede. Y nada, ¿por qué? Porque estamos tratando de mapear una cuestión que es quali Cualitativa. en uno que es quanti. ¿Sí? Ah, Entonces Hay necesitamos que- poner ¿por qué no algo, aparecían los votos a cada partido? algún ¿Por qué no tipo de aparecían información. los votos a cada partido? A ver, Hay que mirar la tabla Sí, en el de atributo atributos. estaba. Sí. ¿dónde está? No, dice primero. ¿Está la diferencia, por ejemplo? Ausentes, presentes, electores, recurridos, positivos, nulos. Punto está ganador, diferenciado. ¿no dice? ¿No hay una columna que dice Punto puntos ganador. ganador? ¿Punto ganador? ¿Esto? Puede ser el porcentaje del ganador. Pero falta información, ¿no, Luis, para hacer esos diagramas? A mí me parece que sí. No, porque es cualitativo, me parece. Ahí habría que ponerle una etiqueta. A ver, no, una etiqueta, no. Yo lo haría al revés. Yo haría Vincular el. pone- Sí, van a. Falta vincular con un ganador en la agrupación, digamos, porque el punto ganador en sí mismo no te dice nada, sino lo vinculás con que es frente de todo. O sea, tenés que vincular ahí esas dos variables, me parece. Para hacer el. Yo lo que haría a simple vista es cambiaría, digamos. Iría por el donde habíamos comenzado, que la graduación esté por el partido político que ganó y que los diagramas representen la cantidad de votantes, los electores. Me parece que ahí va a quedar por lo menos al ojo bien más claro. ¿Cómo era? La graduación, en vez de hacerla por los electores, hacerla por la fuerza política que ganó, como hicimos de movida. ¿Clasificado? No, ahí categorizado. Ahí. Por el partido político, ahí por primero, correcto. Sacar el que nos sirvan. Clasificala. Y ahora el diagrama, sí, con la cantidad de electores. Para sacarlo, lo que tengo que hacer es seleccionarlo y le pongo el menos. Entonces ahora le pongo ¿qué? ¿Electores? Sí. Pero Con habría el que simbolito. graduarlo. Habría que graduarlo en función del tamaño de. Del máximo. Bien. Claro. Vamos entonces a tamaño escalado, ¿se acuerdan? Dentro de las opciones de gráfico de torta, estamos en tamaño, le ponemos un tamaño escalado y elegimos qué cosa, la variable con la que queremos trabajar. Que sea electores o era otra cosa. Electores. Electores.
Vamos a pedirle que encuentre el máximo y a ver qué sale. Ahí está. Esto simplemente nos está señalando la cantidad de electores que hay en cada uno de los circuitos electorales. Y de Quedó fondo muy chiquito tenemos los entonces la gráficos, notita. los gráficos de torta quedaron muy chicos, ¿no? Sí, eso. ¿Se acuerdan cómo era? A ver, ¿quién me guía? En tamaño, ahí donde dice tamaño 0,5, subirlo un poco más. Ponerle ¿Esto? 15, no sé, a ver. A ver. Muy bien. Esto se lo vendemos a alguno, Luis. Encima les estamos dando trabajo. Qué grande. Claro, Este curso se va porque para arriba. engaña mucho el tamaño de las unidades, digamos, de los circuitos electorales, pero el peso real está distribuido en función del... Ah, sí, está bueno. Quedó bueno el resultado. Y esto entonces, lo que les decía, que podemos hacer entonces una salida gráfica final. ¿Cómo? ¿Cómo se hace entonces una salida en JPG de este mismo gráfico? Si quieren podemos añadirle alguna cosita más, pero ¿qué se les ocurre que podemos añadir? ¿Alguna etiqueta? Sí. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tipo de etiqueta? Vamos a propiedades, vamos a etiquetas, y le ponemos que en lugar de sin etiquetas, trabaje con sencillas. ¿Y con qué valor, con qué variable vamos a trabajar? A ver, Yo creo que con el partido que ganó, ¿o no? con el primero le ponemos que Sí. nos aparezca el nombre del primero. A ver cómo queda. Dibujamos entonces en buffer, el texto aparezca con un buffer, un pequeño buffer. Aceptamos. Y hay un problema de visibilización, me parece. Vamos a ver si podemos modificar esto. Solamente aparece una, a ver si tiene que ver con un tema de representatividad. Vamos a propiedades. Y en propiedades le vamos a pedir que si se solapan, que por favor igual las mapee. A ver si tiene que ver con eso. Presentación, acá abajo. ¿Sí? En representación. Tiene que haber, ven, dependiente de la escala, mostrar todas las etiquetas para esta capa, incluidas las que se solapen. A ver si tiene que ver con eso. Aceptamos. Y ahora sí. Aparece quién ganó de los partidos políticos en cada uno de los circuitos electorales. Ahora acá ya vamos por una cuestión de gusto y lo queremos mostrar, pero esta etiqueta que le acabamos de agregar al mapa, tranquilamente la podríamos reemplazar por qué. Sacarla y reemplazarla con qué. Para que no queden los nombres repetidos en el mapa, digo. Una referencia. Una referencia. Si en este caso ponemos una referencia que refiere al color, digamos, cada partido político y lo salvaríamos de esa manera. ¿Quieren poner el número, por ejemplo? A ver si aparece el número. Botón derecho Claro, sobre sí. la capa. En propiedades. Que me tire por etiqueta en lugar de primero. Que me tire la cantidad de electores. O el nombre del circuito. Podría ir tranquilamente. O el nombre del circuito. Perfectamente. Aceptamos. Entonces ahí, bueno, este quedó oculto detrás del simbolito. Eso tiene que ver con la representatividad. Perdón, la representación. A ver, a ver, a ver. Quizás Este es más es el interesante, en líder. vez de poner el nombre del circuito, poner la cantidad de votos positivos. ¿No? Ujú. Votos positivos. Lo que me digan. Yo voy a hacer el mapita que ustedes deseen. En lugar de circuito, dice el Piojo, poner votos positivos. ¿Dónde estamos? Positivos. Más arriba. No, acá está. Positivos. Medio fulero, medio feito, pero ahí está. Ah, porque se superponen los de un circuito y otro también. ¿No? Y hay No. cosas medio raras. Claro, porque ahora nos quedan también con los números del circuito. Hay que pulirlo, me parece. ¿Eh?
Si no, poner en el diagrama, Luis, la etiqueta de la cantidad de lectores, así queda un poco más con sentido. Sacar esas etiquetas y en el diagrama, porque al diagrama también se le puede poner su representación, sería más que la etiqueta, ¿no? Se le puede poner el valor. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? No tengo el mouse, pero me parece que en representación te deja... Acá tenés el mouse, mira. Yo voy a hacerlo en lo que me digan. Me estás evaluando a mí también. Obvio, querido. No era representación, nosotros lo hicimos ese trabajo para otros mapas. Nos pide, ahí tenemos que mostrar el diagrama. Ujú. Ahí debajo que dice mostrar diagrama, tenemos que elegir la variable. Ahí donde dice tipo de campo. Ahí elegimos la variable que sería lectores. Y vamos a probar así, pero probablemente haya que tocar algo más. Probalo ahí, Luis, a ver cómo queda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mucho cambio, no sé. A ver, voy a sacar No. las etiquetas por las dudas. Claro. Andate otra vez al diagrama. Representación. Y si pones ahí mostrar siempre, tildado. Ahí volver a elegir la variable. Vectores. A ver, vamos a probar ahí. No, En tiempo real, señores. Todo puede seguimos sin fallar. verlo. Hay que seguir insistiendo. Volvé, Luis. Puedo volver y puedo seguir. El tema es que me va a sacar demasiado tiempo para las salidas gráficas y las salidas gráficas llevan mucho tiempo también. Así que me voy a permitir obviar lo que me han mandado hacer para mostrarles cómo se hace entonces por fin una salida gráfica de este sencillito mapa que no tiene mucho más que esto. Entonces, ¿cuáles son los mapas, los pasos para dar para que efectivamente yo pueda exportar esta información? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto ponerle aquí en este mismo panel de trabajo el tema del norte, una escalita, etcétera? Hacíamos una captura de pantalla con la tecla del teclado y automáticamente en Paint lo pegábamos y podíamos extraer entonces la información. Pero nos faltaba ¿qué cosa? El tema de la leyenda, ¿sí? Y capaz que no queda del todo adecuado si lo dejamos de esta forma. Entonces vamos a generar un mapa con todos los elementos extra que tiene que tener. ¿Cómo hacemos entonces eso? Tenemos que ir a el menú proyecto. Y en proyecto, por las dudas voy a guardar este proyecto porque puede fallar todo, incluso que se vaya a tildar de alguna manera. Ahí está, ahí guardé el proyecto. Y como les decía, tienen que ir entonces al menú de proyecto, y en proyecto hay una opción hacia abajo que dice nueva composición de impresión. Y este es el nombre que tiene en QGIS para poder desarrollar, ¿qué cosa? Un mapita con todos los elementos extra que nosotros vamos a querer incorporarle. Entonces, estamos en el menú de proyecto, fuimos a nueva composición de impresión y se va a desplegar una pequeña ventanita que nos va a pedir que por favor le pongamos un nombre a esta composición y le vamos a poner un nombre genérico, vamos a ponerle el nombre mapa número 1 y aceptamos. Cuando aceptamos, se despliega otra ventana de QGIS por fuera del programa. Fíjense que tenemos abierto esta ventana y tenemos por otro lado abierto el mapita. ¿Sí? Entonces, este nuevo lienzo en blanco nos va a permitir a nosotros confeccionar un mapa con todos esos elementos extra que nosotros queremos incorporarle. Entonces, tenemos que tener cuidado que acá van a presentarse miles de pasos que tenemos que llevar adelante para poder tener ese resultado final. Y el primero de ellos es traer el mapa que teníamos en la otra ventana, en esta ventana. ¿Sí? Esto mismo yo quiero verlo en esta otra ventana, en este nuevo lienzo en blanco. ¿Cómo hago? Tengo que venir al panel lateral izquierdo, que observan aquí, y elegir esta opción. Esta opción de un papel en blanco medio rayado con un simbolito de suma en verde, me permite a mí traer un nuevo mapa a la composición, que es el mapa que se observa en la otra ventana. Selecciono esta herramienta, el mouse está preparado para ¿qué cosa? Para pinchar y arrastrar. Pincho, arrastro y suelto. ¿Sí? Pincho con el botón izquierdo, arrastro, y recién voy a soltar
aquí, al final de donde yo quiero terminar el mapa. Y entonces me trae el mapa que yo estaba viendo en la otra ventana. Si yo pincho y arrastro ahora este nuevo elemento, fíjense lo que sucede. Me queda, me estoy moviendo el objeto mapa que acabo de incorporar. A medida que lo voy moviendo, fíjense cómo se van mostrando esas líneas guía. Son muy útiles a la hora de posicionar un elemento, por ejemplo, aquí en el centro exacto del lienzo, y lo voy a posicionar incluso al centro, tanto en sentido vertical como horizontal. Eso es fantástico y ayuda muchísimo. Si yo quiero cambiar el tamaño del objeto, no voy a estar cambiando el tamaño de lo que veo adentro, pero sí del objeto esté recuadrado en negro. Si yo quisiera mover el mapa, pero no el objeto, acá estoy moviendo el objeto, pero no el mapa. Si yo quisiera mover el mapa, ¿cómo hago? Tengo que venir a esta otra opción, a este otro botoncito que dice mover contenido del elemento. Este botón con 4 flechitas en celeste, si hago clic y hago ahora clic sobre el mapa y arrastro, pincho de arrastro, puedo mover y hacer zoom, alejarme y acercarme con el zoom en algún lado en particular que me interese con la ruedita del mouse. ¿Sí? Que me interese ver todo el partido, por ejemplo, de General Pueyrredón con la información mapeada. Bien, ¿cómo hacemos entonces para ir incorporando, por ejemplo, un norte? Acá a la derecha, antes de continuar, van a encontrar 3 solapas que tienen que ver con el diseño de la hoja, con las propiedades del elemento. ¿Cuál elemento? El que sea que esté seleccionado. Yo voy a elegir ahora la herramienta de mano y voy a hacer clic en cualquier lado. Entonces yo con esta herramienta de mano puedo mover nuevamente los objetos o deseleccionar algunos de los objetos que vaya incorporando. A medida que vayamos incorporando elementos, esta solapita de propiedades de elemento va a estar haciendo referencia a ¿cuál? Al que esté seleccionado. Bien, vamos entonces a incorporar un nuevo elemento que va a ser una rosa de los vientos. Vengo aquí, voy a encontrar este triangulito con una N que me va a permitir a mí poner un norte. Selecciono esta herramienta de norte y vengo al lienzo y hago un pincho y arrastro y suelto, pincho, arrastro y suelto. ¿Y qué sucedió? Me trajo una rosa de los vientos. Esta información tiene que ver con opciones que tiene ya cargadas el programa de QGIS, que suelen ser bastante misterioso dónde encontrar este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes son tipo de imágenes vectoriales, se le llama. Son los famosos .svg. Los SVG van variando y no se van pixelando. Fíjense que yo agrando y no hay mucho pixelamiento de la imagen, con lo cual no es un tipo de imagen JPG, es un tipo de imagen de tipo vectorial. Como les decía, el tema de cambiar los nortes tiene que ver con esto, dónde va a encontrar el origen de la imagen que yo estoy buscando. Se lo dejo como tarea porque es bastante trabajoso, justamente encontrar cuál es exactamente la ruta que tiene guardada la información de diferentes rosas de los vientos QGIS. Otra opción que yo les recomiendo es, si encuentran algún sitio web, alguna rosa de los vientos que les guste, que tengan en cuenta o cuidado si tiene derechos de autor, pero la pueden guardar como una JPG y después la incorporan acá en el lienzo y es mucho más agradable. Y entonces si yo pincho sobre la rosa de los vientos, las opciones que me va a mostrar este panel van a estar en relación a ese elemento que está seleccionado. Si yo pincho sobre otro elemento que es el mapa, las opciones van a variar, van a cambiar. A mí me gustaría que este mapa tuviera ¿qué cosa? Un marco graduado. ¿Con qué? Con el tema de la proyección, con el tema de los grados sexagesimales o con los grados de las coordenadas planas. ¿Cómo hago para hacer eso? Selecciono el elemento, vengo a la solapa de propiedades del elemento y entonces vengo aquí, bajo y vengo a la opción de cuadrículas. Esta opción de cuadrículas no es tan intuitiva
porque hacen falta hacer un pasito extra, además de simplemente decirle que yo quiero que incorporarle una cuadrícula. Despliego, ¿qué cosa? El triangulito negro este, y se me despliegan estas opciones. ¿Qué hago con todo esto que es chino básico? Hago un clic sobre el simbolito verde de suma, y me va a generar ¿qué cosa? Un elemento que se llama cuadrícula 1, que todavía falta un paso más. ¿Cuál sería el paso más? Modificar la grilla de la cuadrícula. Hago clic en este botoncito de modificar la grilla para que se me desplieguen estas opciones. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ver ya algo de lo que pueda, que es marco graduado, tengo que venir acá, a ver si automáticamente se ven. Sí, vamos a ver si podemos ir modificando estas cosas que son poco intuitivas. La verdad que QGIS en este sentido tiene algunas cosas, por ejemplo, salidas gráficas que no son del todo intuitivas. Van a encontrar un montón de videitos y de videos tutoriales en internet que les permiten y les van a ir ayudando. Cuando deselecciono un elemento, fíjense que tengo que volver a hacer los pasitos para buscar la cuadrícula y trabajar sobre la que venía trabajando. ¿Sí? Selecciono la cuadrícula y voy a modificar la grilla. ¿Qué tipo de cuadrícula? Podría trabajar con tipo cruces o sólido. Quizás no me está funcionando a mí, pero vamos a ver si ahora se puede ver. Todavía no. A ver, vamos a trabajar con anchura de segmentos. Fíjense, ahí me generó unas cuadrículas. Unas rayitas para meridianos y paralelos. A ver, si yo pongo cruces, fíjense que van modificándose los meridianos y paralelos, y en lugar de líneas me aparecen o marcadores o cruces. Puedo poner la opción de marco y anotaciones solamente, para que no me ponga nada en el medio, ninguna rayita, ninguna línea. Si yo vengo al lienzo en blanco, me acerco con la ruedita del mouse, puedo simplemente sin modificar mucho, ver si efectivamente me colorea o me hace un marco grabado. Fíjense que acá no tengo la opción de marco, entonces vamos a ponerle un tipo cebra, y fíjense que ahora sí, está dibujado sobre el elemento un marco de tipo cebra. Hay muchas más opciones, a mí me gusta el tipo de cebra, lo voy a dejar ahí. Y se pueden ir modificando un montón de parámetros más, que hacen, por ejemplo, si yo no quisiera ver las líneas de arriba y las del costado, y solamente quisiera ver esta de la izquierda y esta de abajo, tendría entonces que hacer tildar y destildar, por ejemplo, tildo y destildo, el lado superior lo destildé, y el lado derecho lo voy a destildar, entonces me va a quedar únicamente el marco graduado, arriba y hacia la izquierda. Podría entonces dibujar las coordenadas, ven que ahí me aparecieron al costadito las coordenadas, tanto arriba como abajo y a la derecha y a la izquierda. Podría decirle que no me muestre las de la derecha. Acá en derecha pongo, en lugar de mostrar todo, pongo que quede deshabilitado. Entonces ahí me borró las coordenadas. Fíjense, me voy a acercar. Tenemos coordenadas de tipo planas, ¿sí? Voy a deshabilitar también las de arriba. Acá en arriba pongo que me las deshabilite. Y no quisiera que esto apareciera. Tienen que tener mucho cuidado con lo que tocan. Yo voy a agarrar la herramienta de mano por cualquier cosa, para no modificar ninguno de los elementos. Esto me aparece en sentido horizontal, yo quisiera ponerlo en sentido vertical. Vamos a ver si lo puedo hacer. Vengo al panel lateral derecho, y entonces me pongo en el de la izquierda, que me aparezca en lugar del sentido horizontal, que me aparezca en sentido ascendente vertical, y ahí lo modifico. Me alejo un poco para que se vea cómo va quedando mi mapa. Y así pueden ir jugando con alguna de estas cosas que, como ya les decía, me parece a mí que no son del todo intuitivas. Entonces ya tenemos, vamos a ir con esta herramienta de selección, vamos a poder ir seleccionando diferentes elementos, ¿sí? Ya tenemos el mapita,
ya tenemos un norte. Vamos a añadir entonces una barra de escala. Aquí está, en el panel lateral izquierdo. Esta rayita, tipo cebra. Hago un clic sobre la herramienta. Vengo con el mouse, hago un clic y automáticamente me va a decir que la va a incorporar. A ver si la incorporó. Perfecto. Fíjense. Ya tenemos entonces una barrita de escala. Vamos a acercarnos. Esta barrita de escala obviamente tiene ¿qué cosa? Propiedades del elemento que se pueden modificar. Entonces yo puedo elegir que el recuadro sea un recuadro doble, ¿sí? ¿Ven cómo va cambiando? O puedo simplemente seleccionar líneas para arriba y para abajo. ¿Ven cómo se va modificando? O incluso numérico. Entonces me da una escala 1 en 447.060, la escala de tipo numérica. Vamos a dejarla en un recuadro simple o doble, más bonito doble. ¿Qué más se puede modificar de este elemento de escala? Vamos a ver si podemos modificar algo respecto de... Bueno, fíjense que está en unidades de medida, kilómetros. En los segmentos, a ver si podemos modificar algo. Tenemos segmentos a la izquierda. Si hacemos hacia arriba con la flechita, ven que se van modificando los segmentos de la izquierda al 0. Ya tengo 3. Puedo subir a 4. ¿Ven? Tengo 4 subsegmentos del segmento pie, como veíamos en cartografía. Puede variar entonces la anchura fija. ¿Ven? Y ahí se va modificando el elemento. La altura podemos modificarla también, a gusto del consumidor. ¿Qué otras cosas podemos poner? A ver, ¿qué más opciones tenemos? Sobre los segmentos o bajo los segmentos, ¿sí? Que pongan los nombres en mostrar. Esto si está centrado o no está centrado, el numerito de arriba. Un ancho de la línea más o menos gruesa. Le podemos cambiar la fuente o el tipo de color. Posición y tamaño. Un marquito si queremos que tenga un marco o no. ¿Ven? Ahí le pusimos un marco a el elemento de la escala. Un fondo. Si queremos que tenga un fondo o no. ¿Qué pasaría si yo le pusiera un fondo y lo traslado en el mapa? Fíjense que como tiene fondo sobre celeste, no se ve modificado el fondo. Si yo le saco el fondo, supuestamente tendría que verlo transparente. ¿Ven? Acá me gusta ponerlo en oscurecido para que se vea un poquito mejor. Luis, te hago una pregunta. Cuando exportás, si la escala del mapa que estás exportando te queda, después la querés corregir, ¿se puede? ¿La gráfica? No, la escala digamos, de la imagen que vos trajiste. Yo voy a exportar este mapa final con esta escala gráfica. ¿Qué es lo que Esa no querés? se puede corregir, Mariano. Si vos agrandás o achicás esta imagen, esta escala gráfica va a cambiar, por lo tanto, no hace falta cambiarla. No, pero digo, No. Lo que trajo el partido General Porredón sería los alrededores. Ya no se puede cambiar. Tenés que volver a... ¿Esto? ¿Este elemento? Sí, Sí, claramente que sí. Fíjate, pero acá no- te dice la escala. Yo le puedo poner la escala delante de la escala. 1000. Fíjate lo que hace. ¿Ves? Ah, mirá. ¿a dónde? Ah, listo, Acá. dale. Como yo seleccioné el elemento, este panel cambió. Y entonces ahora yo que estaba modificando el tema de la escala, va a estar modificando los elementos del mapa. Entonces puedo poner un 0 más para que se vea todo el partido. Y ahí volví a ver todo el partido. Lo puedo hacer de forma manual o con la ruedita del mouse. Y si yo me acerco o me alejo, obviamente acá no, porque no seleccioné qué cosa, este botoncito. ¿Se acuerdan? Este botoncito me permitía mover el mapa. Si yo lo pincho ahora el mapa, se va a mover, y si yo hago con la ruedita del mouse, yo me puedo acercar y mostrar
la totalidad del mapa. Yo puedo trabajar con una escala que yo sepa cuál es la adecuada para captar exactamente los límites del mapa, o puedo ir jugando con la ruedita del mouse. Tengan en cuenta que si hacen clic, mantienen apretada la tecla control y la ruedita, fíjense que yo ahí estoy haciendo zooms mucho más precisos. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo apretada la tecla del teclado control. ¿Sí? Si yo dejo de apretar la tecla control y hago una ruedita, fíjense, abruptamente me cambió de un zoom al otro. Cambio con la tecla control apretada, estoy haciendo un zoom un poco más preciso. ¿Sí? Ustedes córtenme todo lo que quieran, yo voy viendo si les puedo facilitar alguna respuesta o simplemente les digo que no lo sé hacer. Porque puede pasar tranquilamente que hay cosas que yo no sepa todavía, porque el mundo del QGIS la verdad que es infinito casi, no diría que es infinito, pero tiene muchas aristas, tiene muchas dimensiones que no se pueden manejar todas. Habría que hacer obviamente un curso de formación que sí lo permita, cada uno pueda formarse y seguir formándose para conocer todas las características que tiene un software. ¿Y qué le falta a este mapita? Y bueno, le falta una leyenda. Vamos a traer entonces la leyenda. ¿Dónde está la leyenda? Aquí, en el botoncito Luis, no me aparece propiedades del elemento, no me aparece. Fíjate que tenés que tener esta herramienta de mouse blanco seleccionado. Sí. Entonces vas a hacer clic en cualquiera de los elementos que querés modificar. ¿Sí? Entonces va modificándose, ¿qué cosa? El panel lateral derecho. Cuando yo voy cambiando de objeto seleccionado. Bien. Entonces, como les decía, vamos a traer una leyenda. Es este botoncito amarillo, rojo y verde. Selecciono esa herramienta, hago un clic, no pincho de rastro, hago un clic y automáticamente me va a decir que lo va a posicionar donde quiere, y el tamaño va a ser adecuado a qué cosa, a la cantidad de información que tiene cargado el mapa, o que no, o que simplemente me está mostrando todas las capas que yo venía trabajando, que no son todas las que se reflejan en este mapa, hay demás. ¿Yo puedo modificar eso? ¿Puedo sacar alguna información? Sí. ¿Cómo? Selecciono el elemento que quiero cambiar, que en este caso es la leyenda, y automáticamente vengo acá al panel lateral derecho en propiedades del elemento y le digo aquí abajo, más abajo voy a bajar con la ruedita del mouse, que los elementos de la leyenda no estén autoactualizados. ¿Con qué cosa? Con la otra ventana de QGIS donde yo tenía las capas cargadas. Entonces si yo destildo esto, puedo jugar con qué quiero quedarme y qué no. A esto lo selecciono, le pongo que lo quite. Entonces ven, voy transformando la información que va a mostrar la leyenda. Si el nombre no me parece adecuado, que diga mapa-paso-2019, también lo puedo modificar. ¿Cómo? Vengo aquí al panel lateral derecho, hago un clic sobre el elemento que quiero modificar y para modificarle el nombre simplemente hago un doble clic. ¿Para qué? Para que se despliegue esta otra ventanita que me permite cambiar el nombre. Le pongo mapa paso 2019. Enter. Entonces automáticamente se modificó la leyenda. Si hay algún otro tipo de información que necesite o quiera cambiar, también lo puedo hacer. Nos faltó poner la leyenda de cambio de tamaño, ahora que lo veo. A ver, le voy a poner autoactualizar, a ver si lo puedo hacer. Si lo puedo hacer rápidamente. Botón derecho de mouse, vuelvo al QGIS, vuelvo un segundito al QGIS, a ver si lo puedo traer. El tema de modificar la leyenda para que me traiga los diferentes tamaños en diagramas, la solapa de diagramas. Vengo a la leyenda, hago clic en este botoncito en inglés y le pongo que me la traiga contraída. Me gustaba contraída, acepto y acepto. Entonces aquí a ver si automáticamente en la composición lo puedo ver. Aquí no lo estoy viendo todavía, a ver, ahora sí. Ahí me quedó medio mal dibujada, pero por lo menos ya la tengo traído el elemento. A ver si le pongo a actualizar todo, si lo puedo modificar. No lo quedó. Bueno, puede fallar. Entonces voy a eliminar este que no me gustaba. Voy a dejar
Esto lo voy a modificar un poquito, le voy a poner que mapa de base, OpenStreetMap, que acepto. Y me toca retocar nuevamente el título, mapa, paso, 19 y acepto. Y a esta leyenda obviamente le falta un título que diga que es una leyenda. Así que aquí arriba, en el panel lateral derecho, voy al apartado de título y le pongo leyenda. Ahí lo puse. Y al elemento leyenda yo podría modificarlo, seguir modificándolo con más detalles, tipo de fuente. Para cada uno de los elementos hay un tipo de fuente que yo puedo modificar. Y el título de la leyenda, los grupos, fíjense a ver si puedo modificar algo. Esto, la leyenda lo voy a poner más grande y ahí automáticamente está tomando los cambios. El grupo headings, a ver si lo puedo poner más grande. Si modifica algo, no modifica nada. Subgrupos, más grande, ahí lo cambió. Y color de letra, puedo modificar un montón de cosas. A ver si lo puedo poner bordeaux. Horrible, pero era para mostrar que se pueden modificar cosas. ¿Puedo poner la información en columnas? Sí. Si yo veo que esta leyenda no me gusta del todo, puedo poner la información que aparezca, por ejemplo, en 2 columnas. Entonces así puedo poner por un lado o más columnas. A ver, si pone en 3 columnas, no. Eso depende de cuánta información yo puedo tener para mapear. Anchura de columnas iguales. Entonces pone un ancho más igual entre columnas. Voy a modificar un poquito el mapa con el elemento de movido. Y entonces ustedes tienen que ir jugando con todos estos elementos y la manera que lo quieren representar. ¿Sí? El fondo, si quieren no ponerlo en fondo, por ejemplo, y que quede ahí translúcido, vamos a ponerlo en una sola columna, así queda la información así. Se le puede poner un marquito también, un marco a la leyenda. Esta rosa de los vientos quedó un poquito grande para mi gusto. Y si ustedes quisieran, el día de mañana, que les quede guardado esta salida gráfica, podrían agregar otro tipo de información, por ejemplo, un pequeño texto que diga, a ver, fíjense que cuando yo incorporo queda muy pequeño. Lorem ipsum es las típicas palabras que no significan absolutamente nada. Vamos a ponerle, por ejemplo, fuente. Esto tenía que ver con obras públicas de la nación, me parece. Ah, no, tenía que ver con datos abiertos de la Municipalidad Partido General Pueyrredón. Así que no se ve la información, me toca ampliar el cuadradito para que se pueda observar bien la información. Podría poner el mapita en general, es una elaboración propia en base a datos abiertos de la Municipalidad del Partido General Pueyrredón. ¿Sí? Entonces, como les decía, si yo quisiera para algún otro momento que necesite replicar este tipo de salida, ¿por qué quisiera replicar este tipo de salida? Porque son muchos pasos que di, y entonces la verdad que a mí me gustaría que el día de mañana no tener que volver a repetir tantos pasos y simplemente poner el elemento mapa que ya esté más o menos ubicado aquí, el elemento norte, la escala, la leyenda y este tipo de fuente, organizado de la manera que está organizado. Podría incluso incorporar un rectángulo para encuadrar toda esta información extra. Tendría que ser un rectángulo, a ver si hubo uno transparente.
Se me perdió. Ah, pero quedó claro, todo opaco, con la opacidad al 100% me quedó invisible. Bueno, como les decía, todo este resultado lo pueden guardar de qué manera, como una plantilla. Entonces el día de mañana lo pueden replicar con todo este trabajito que se tomaron para hacer esta salida gráfica. Vienen a diseño y vienen aquí a guardar como plantilla. ¿Sí? Entonces ahí le ponen elección, paso 19, por ejemplo, para ponerle algo en relación a esta serie gráfica. Y entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Por fin vamos a exportar todo este trabajo a un JPG. ¿Cómo hacemos eso? Venimos a el menú de diseño, arriba, a la izquierda, y en la opción tenemos exportar como imagen. También podemos exportarla como PDF, y la verdad que la calidad suele ser mejor, ¿sí? Tiene un nivel de definición más grande. Vamos a hacer las dos opciones. Vamos primero a exportar como imagen. Tengan en cuenta que cuando exportamos como imagen, cuando tenemos un geoservicio cargado, como en este caso, un mapa de base de fondo, puede traer problemas y puede que la información no salga de la mejor manera. Así que vamos a poner exportar como imagen. Acá les está advirtiendo justamente de eso, que tenemos cargado un geoservicio y puede que no salga del todo bien. Y entonces nos va a preguntar, ¿dónde lo quiere guardar? En salidas gráficas. Me armé una carpetita, le voy a poner selección paso 2019, guardar. Acá me pregunta en qué calidad quiero guardar lo que estoy exportando. 300 ppi está bien, está muy bien. A la anchura de la página y la altura de la página le pongo que lo guarde. Se toma un tiempito. Ahí lo terminó, exportado con éxito. Vengo entonces a la carpetita que tenía trabajado yo todo el curso y voy a salidas gráficas y tendría que poder observar el archivo en formato PNG con la composición del mapa finalísimo. Ahí salió perfecto la leyenda, fíjense. Todos los círculos concéntricos salieron perfectos. Y entonces ya tenemos la composición final del mapa que yo he trabajado en QGIS. Como les decía, pueden trabajar, hacer una salida de tipo PDF, ¿sí? Nuevamente en diseño, ponen exportar como PDF, les vuelve a advertir que puede traer algún tipo de error el tema del mapa de base. Cerramos y vamos a ponerle el mismo nombre, elección de las paso 2019, guardamos, nos dice más información que podemos especificar. Antes de guardar, le ponemos guardar y se toma un tiempito, ahí lo consiguió. Vamos nuevamente al escritorio y a ver cómo salió la salida gráfica que hemos hecho en PDF ahora. Ahí lo tienen. Un mapita en PDF con la salida gráfica que ustedes armaron. Vamos a compararlo a ver si tenemos la posibilidad de compararlo con el JPG. Y yo hago zoom y en el PDF yo hago zoom. ¿Sí? Tienen buena definición ambos productos. Sí, la particularidad, digamos, yo suelo trabajar con el formato de imagen, lo saco como JPG porque estoy un poco más familiarizado y saca muy buena calidad QGIS. Eso es un dato no menor. Quedan imágenes grandes, por ahí algo pesadas, pero no pierde detalle por lo general cuando le damos zoom y demás a las imágenes. Fíjense, está bueno eso, saca un mapas. medio y medio. Sí. No es tan pesado, por lo menos, Tengan en cuenta eso, que puede salir una imagen bastante pesada, dependiendo de qué cosa, de los PPI.
¿sí? Cuanto más PPI, más detalle va a tener la imagen final, mejor calidad va a tener, pero más pesada. Igual, si no pesan, a ver, yo mientras chequeo, porque yo lo saco siempre al máximo, y ahora les digo cuánto pesa, pero no quedan excesivamente pesados y quedan de mucha calidad, eso está bueno. A ver, cuánto pesa. Cada una de No, estas, no, pesa igual a eso, Luis. No. un poquito. Bien. Cada una de estas composiciones, fíjense, lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque me aparece un asterisco delante del nombre. ¿Ven? Acá arriba a la izquierda. Lo voy a guardar. La composición guardo. Porque el proyecto también estaba guardado. ¿Sí? Aquí está el proyecto. Proyecto número 4. Si yo quisiera volver a esa composición, vengo acá al menú del proyecto. Y en lugar de poner nueva composición, voy a poner administrador de composiciones. Y ahí me van a salir todas las composiciones que yo he hecho. Únicamente me va a salir una porque no tenía más que una. ¿Ven? Mapa número 1. La selecciono y le pongo mostrar. Entonces ahí me va a abrir la composición que se llama mapa 1. Yo podría también elegir usar una plantilla. ¿Dónde? Aquí. ¿Sí? Vuelvo a el menú del proyecto, administrador de composiciones, al final de todo. Y en lugar de usar el mapa número 1, quizás yo ya tengo otra plantilla. A ver, creo que tengo una plantilla. Voy a ponerle, voy a elegir en lugar de composición vacía específico. A ver, si le pongo crear, ¿qué sucede? Le busco un mapa, vamos a ponerle un mapa 2 o nombre. Tendría que traerme, bien, una plantilla anterior que yo tenía diferente. Entonces ha generado automáticamente, siguiendo la forma que yo había establecido esa otra plantilla, que evidentemente es algo distinta, no muy distinta, pero ven que tiene un zoom específico a una determinada área, que es la zona sur o centro-sur del partido, con una escala diferente, con más segmentos hacia la derecha, y con cosas que van a tener que ir modificando para que se adecue a las necesidades que ustedes tienen con este nuevo mapa que han trabajado de los circuitos electorales. Está bueno generar plantillas. Lo dice alguien que no las hace y después cada vez que tengo que hacer una salida gráfica tengo que acomodar todos los elementos uno por uno. Está bueno tomar el hábito de generar una plantilla, sobre todo cuando trabajan a determinada escala y siempre vienen trabajando sobre esa escala. Uno se genera una plantilla y después simplifica mucho la salida final del mapa. Si quieren, como podemos hacer para ir cerrando, digamos, vamos a ver algunas salidas que ustedes hayan cargado. No hemos visto que hayan cargado, la verdad que muy mal por parte de ustedes, que no han cargado muchas salidas gráficas. Fer, ¿me permitís visibilizar tu salida gráfica? Sí, es retrucho, pero sí. Esperá que hice. Pará que lo suba actualizado. Esperá que lo hice. Pará, bien, ahí bien. lo subo. Vale, entonces mientras voy mostrando otras salidas gráficas que fueron hechas más caseramente, no fueron hechas, ¿ven? Esta es simplemente una captura de pantalla de GIS. Primero o segundo encuentro hicimos, sí es. Claro, algo parecido hicimos en el segundo encuentro. A ver qué más tenemos aquí cargado. Dieguito Solimero cargó uno del Observatorio de Geografía Económica. Fíjense qué hermosa salida gráfica que ha obtenido. Las salidas gráficas tienen que ver... Ese fue uno de los más rudimentarios, justamente lo puse para que contrastemos. En ese caso estábamos trabajando con tablas de datos del Banco Mundial, hicimos el join a nivel mundial. Y bueno, en ese caso el porcentaje de población rural. Estábamos los primeros pasos dando en ese momento, en mi caso, en el QGIS. Más cositas que hemos hecho. Utilizando información, como ven acá, extraída del WFS del INDEC, de Hacienda y Finanzas, que tienen la particularidad de que ya tiene cargada la información de condición de actividad en alguno de los partidos cercanos a Ciudad de Buenos Aires. Con esta diferencia, ¿ven? De diagramitas que vimos, las crucecitas de la cuadrícula, pero ven que no es una salida gráfica
hecha y derecha. Es simplemente una captura de pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque estos elementos, ¿se acuerdan que los habíamos visto en la clase anterior o en el encuentro anterior? ¿Dónde estaban? Aquí, en la solapita de ver, en ilustraciones. Nosotros podríamos armar rápidamente una cuadrícula. ¿Ven? En ver, nuevamente, en ilustraciones, poner una barra de escala, que la active primero, que le digamos dónde va a estar, superior izquierda, a mí me gusta que esté inferior izquierda, acepto y automáticamente la generó, y eso cambia con el zoom que yo le vaya haciendo, ¿ven? Le pongo un norte, como ilustraciones, flecha de norte, la activo, y quiero que la ponga en superior izquierda, la rosa de los vientos, y entonces acá, ¿qué hago? Hago un print pantalla, y ya tengo la información exportable, como en este caso. ¿Ven? Hay un montón de información que no se visibilizaba. Acá, por ejemplo, también me encantaría saber qué me dice la leyenda en función de esta información. Obviamente tampoco le pusimos un título a la salida gráfica. Ustedes le pueden poner un título que sea pertinente, que dé cuenta justamente de lo que se está mostrando en ese mapa. Otra salida gráfica recontra casera, rápida, para la ocasión nada más. ¿Qué más hay? Otra salida gráfica un poco más como la vimos hoy, con estos elementos ya que son propios, ya los hemos visto, de esa composición, ese diseño de composición. Un pequeño mapita de referencia donde está ubicada el partido de General Pueyrredón, con elegido en función de, vaya uno a saber quién, de la ciudad de Mar del Plata. Y más salidas gráficas a nivel mundial. Este debe ser el anterior. No, este es el que hizo Fer ahora. ¿Es ese? Sí, A ver. tiene la rosa y la leyenda. ¿Cuál era? ¿Este? ¿En PDF o en...? Medio trucho, Luis, Lo hice así nomás, Medio no sé, trucho. no controlé mucho. ¿Querés contarnos a ver cómo lo Y hiciste? sí, Contanos. igual está mejor el otro, Ese ¿Cuál no otro? me gustó mucho cómo quedó, pero bueno, el original. ¿Este es el original? Es Sí. A ver. Ahí está. ¿Cómo hiciste? Fui la única que hice la tarea, Sí. Muy bien, 10, señorita. Bien, Fernando. No, porque ahí, si no me olvido. Así que lo hice hoy porque si no me olvido. Usé lo mismo para no perderme, porque si me ponía a buscar cosas nuevas iba a perder un montón de tiempo. Usé lo mismo que estuvimos trabajando, nada más que descargué tipo datos más actualizados a hoy. Y en vez de mapear los casos de ayer o de hoy, mapeé el acumulado desde el 1 de octubre hasta hoy. Bien. Y lo gradué en colores. Espectacular. Nada más. el que viste como lugar. Exactamente. Porque Y aparecen estuve todos los como una países. hora poniendo los nombrecitos de los países. Porque no coincidían con el shape original de países. Estaban en otro idioma. Claro, y bueno, hay huecos vacíos porque hay países que, no sé, chanté mal o no sé qué dice. Está muy bueno. Bien. Bueno, Dieguito, ¿algo más? No. Contento, Vamos a ir creo que hemos cerrando, a ver. repasado y hemos pasado por todo el programa, digamos, hasta llegar ahora a la flamante salida gráfica que uno podrá agregarle los elementos que considere necesario en función de dónde también va a trabajar el mapa. Digamos, eso va también a depender del objetivo que va a tener el mapa final. Pero interesa, digamos, como decía Fernanda recién, que uno se olvida ir sistematizando y teniendo en cuenta cómo son esa serie de pasos que uno tiene que dar a la hora de pensar, ya teniendo el mapa que necesita en la cabeza, qué pasos la menor cantidad de pasos posible sería lo ideal para llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Por ahí podemos empezar a buscar en los WFS, o si ya tenemos el shape y tenemos los datos, directamente tirarnos a hacer el join y ahí empezar a utilizar las herramientas, estas herramientas introductorias para
finalmente lograr el mapa que estamos buscando. Pero creo que estos pasos y estos avances que hicimos en estos 3 encuentros son sumamente importantes para el que quiera o la que quiera seguir avanzando en el QGIS o quedarnos hasta acá, digamos, que hasta acá también no es poco, digamos, lo que se avanzó en estos 3 encuentros y ya permite, digamos, la realización de justamente mapas temáticos con este programa. Tal cual. Esperamos que haya sido de vuestro interés. La verdad que yo quiero agradecer el laburo y la predisposición de ustedes y también de la Asamblea de Graduados de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que pudimos hacer y llevar adelante con el esfuerzo de todas y todos este curso. Es la segunda edición que estamos realizando. El año pasado pudimos hacerlo y este año pudimos repetirlo, incluso en pandemia, valga el esfuerzo. Así que la verdad que un aplauso para todas y todos los que formamos parte de la asamblea. No sé si alguien más quiere hacer algún tipo de cierre del curso. Sí, pensábamos sobre todo, refuerzo obviamente acompaña lo que dice Luis, nos queda desde lo formal, les vamos a pasar, o ya le mandaste, ¿no?, el link de la encuesta final, Luis. No, todavía no. Vamos a mandar un formulario de Google con algunas preguntas simples a la hora de pensar en mejorar nuestra práctica y lo que se intenta dar en el curso, y un momento final, digamos, un poco para aflojar, digamos, la tensión respecto al manejo de la herramienta en sí y repensar lo que hemos avanzado, lo que ha quedado como duda, lo que quedó como certeza y demás. Nos parece con Luis interesante tener esa opinión que va a ser enriquecedora, seguro. Totalmente agradecidos ambos, Diego Solimeno y por mi parte Luis Fabiani, de que hayan podido participar de esta oferta de curso introductorio para el manejo de QGIS. Espero que salgan muchísimos mapas para todo tipo de fines y damos un cierre formal a la actividad, por lo menos de la grabación del video. Ya los dejamos grabado